La cámara funeraria de Abidos estaba sellada desde el atardecer. Las puertas de granito, tan pesadas que necesitaban 20 hombres para moverlas, habían sido cerradas por la propia reina. Nadie más entraría. Nadie más debía ver aquello que estaba a punto de ocurrir. Solo las antorchas, respirando un fuego delgado y nervioso, iluminaban el interior. Era una luz frágil, una luz que parecía temer lo que alumbraba. En el centro de la sala, sobre una mesa de alabastro pulido, yacía un cuerpo cubierto con lino blanco. Un cuerpo demasiado reciente para pertenecer a los muertos. Demasiado amado para ser entregado a los dioses sin lucha. El general Kesem, el único hombre que había mirado a la reina Neferá sin inclinar la cabeza, el único que había hablado con ella como si fuera humana, el único que había muerto sin que Egipto pudiera explicarlo. Néfera permanecía de pie junto a él. Un silencio tenso rodeaba su figura, como si incluso el aire se negara a rozarla. Llevaba una túnica ceremonial del templo de Abidos, teñida con azul oscuro, el color de la noche antes de la creación. Su cabello estaba suelto, cayendo sobre sus hombros como un velo propio. En la mano izquierda sostenía un frasco pequeño de aceite de loto azul. En la derecha, una estatuilla de Osiris, antigua, prohibida, oculta durante generaciones. Respiró hondo. El aroma del loto se mezcló con el olor frío de la muerte. Y por un instante creyó escuchar un murmullo en la sala. Una vibración, un latido sofocado, como si el Ka del hombre que amaba no hubiera partido del todo. Nadie en Egipto ignoraba la ley sagrada. Solo Isis pudo devolver la vida a Osiris. Solo una vez, solo por necesidad divina, repetir aquel acto era romper la frontera entre la carne y el espíritu. Era desafiar a la diosa. Era afirmar que un corazón humano podía hacer lo que solo el dolor de una diosa había logrado. Néfera deslizó sus dedos sobre la tela que cubría el cuerpo. Acarició la forma inmóvil como si todavía pudiera despertar, como si el tacto pudiera llamarlo desde el otro lado. «Regresa», susurró. Las antorchas temblaron. Ella dejó a Osiris sobre el pecho del muerto. Abrió el frasco de loto. La fragancia llenó la cámara como un soplo vivo. Y en esa mezcla de silencio y aroma, la reina pronunció las palabras que ninguna esposa del dios Amón debía decir jamás. Si Isis lo hizo una vez, yo también puedo. El eco golpeó las paredes como un juicio. Los jeroglíficos parecieron inclinarse, las sombras se estiraron. Porque el ritual que tenía ante sí no era un rito para reyes, no era un rito para mortales. Era un rito para dioses. Y ella estaba a punto de romperlo. El cuerpo de Kesem permaneció inmóvil, pero el aire alrededor vibró como si una puerta hubiera empezado a abrirse. Aquella noche, en la profundidad más sagrada de Abidos, la reina decidió desafiar a Isis. Y ningún dios permite que un mortal imite su dolor sin reclamar un precio. Egipto llevaba meses respirando incertidumbre. El Nilo, que siempre había sido una promesa de vida, comenzó a retroceder antes de tiempo. Las cosechas fallaron. Los templos discutían entre sí. Los nomarcas conspiraban en la sombra. Y en medio de ese caos silencioso, la reina Neferá intentaba sostener un reino que no quería ser sostenido. Era joven, poderosa, temida. Pero incluso el título de esposa del dios Amón no la salvaba del escrutinio de los sacerdotes que veían en cada falla del Nilo un castigo divino. Kesem había sido su única constante. Un general sin linaje, nacido en una aldea donde nadie recordaba el nombre de su padre. Ascendió por mérito, por talento, por una lealtad feroz que ningún dios pudo igualar. No adoraba a los templos. Adoraba a su reina. Y aunque nunca lo proclamó en público, todos lo sabían. La forma en que se miraban,
la forma en que ella ordenaba y él obedecía sin cuestionar, la forma en que el pueblo empezaba a susurrar: él lucha por ella, no por Egipto. El consejo temía esa verdad. La temía más que a los hicsos, más que a los libios, más incluso que a los dioses. Un general amado por el ejército y una reina adorada por el pueblo formaban una alianza demasiado peligrosa para los que gobernaban entre columnas de piedra. Si Egipto estaba quebrándose, ¿a quién culparían? ¿Al Nilo? ¿A los dioses? No. Culparían a una reina que había permitido que su corazón pesara más que la ley. Cuando Quesem cayó en batalla, la noticia llegó sin detalles. Un accidente, una emboscada, una flecha perdida. Nadie ofreció nombres, nadie ofreció explicaciones, nadie ofreció el cuerpo, hasta que Neferá exigió verlo, exigió traerlo a Abidos. Exigió que ningún sacerdote tocara su carne, y cuando el cuerpo llegó, algo dentro de ella supo que la muerte no había sido obra de extranjeros. Era demasiado limpia, demasiado precisa, demasiado silenciosa para ser azar. Neferá dejó de hablar durante días. Los sacerdotes la observaban desde lejos, temiendo su silencio más que sus palabras. Ella se retiró al templo, rodeada de pergaminos prohibidos, estudiando mitos que ningún faraón se atrevió a tocar desde la primera dinastía. Historias del Ka atrapado, historias de almas que vagaban sin camino, historias del ritual que Isis usó una sola vez para restaurar a Osiris, historias que no pertenecían al mundo de los vivos. El pueblo veía a su reina palidecer, perdía peso, perdía sueño, perdía todo menos la determinación. Los sacerdotes murmuraban que un espíritu la seguía. Los generales decían que estaba enloqueciendo de dolor. Pero nadie, ni uno solo, entendía lo que realmente estaba ocurriendo. Neferá no lloraba a un hombre. Estaba preparando una guerra contra la muerte que había sido robada, la vida que había sido negada. El amor que había sido arrancado como una raíz, y el reino temblaba. Temblaba porque intuía que ninguna reina estudia los rituales de Isis sin una intención. Temblaba porque Abidos, ciudad sagrada, comenzó a llenarse de presagios, aves que chocaban contra columnas, niños que soñaban con sombras azules, sacerdotes que despertaban gritando. Temblaba porque cada noche la reina bajaba sola a la cámara donde reposaba Quesem, como si hablara con alguien que nadie más podía oír. Egipto se quebró en silencio, y lo hizo por un amor que desafiaba al Nilo, al trono y a los dioses. Cuando el consejo finalmente la confrontó, ella solo respondió una frase: «Aún no ha terminado». Y aquel eco recorrió las paredes del palacio como una sentencia, porque cuando una reina desafía a los dioses, el reino entero paga el precio. Nefera siempre había sido una criatura de doble naturaleza. Para el pueblo era la reina vestida de blanco, la hija elegida de Amón, la guardiana de los templos. Para los sacerdotes era un misterio inquietante, demasiado joven para tanto poder, demasiado inteligente para ser manejada, demasiado silenciosa para ser leída. Pero para Quesem, para él, ella no era reina, era mujer, era carne, era mortal. Y en ese simple reconocimiento, él había cometido el único acto realmente prohibido en Egipto: tratar a la divinidad como humana. Desde la primera vez que se miraron, algo imposible creció entre ellos. No era deseo, no era ternura, era una especie de reconocimiento primitivo, como si ambos hubieran sido dos piezas fragmentadas de vidas pasadas que, al encontrarse, recordaron de golpe que alguna vez estuvieron unidas. Él no se arrodilló ante ella no lo apartó. Ninguno necesitó palabras, y eso
En un reino donde todo debía ser nombrado para existir, era una transgresión. Neferá era orden, ritual, control. Había sido preparada desde niña para escuchar el murmullo de las diosas, para interpretar presagios, para soportar silencios que habrían quebrado a cualquier otro. Su vida estaba hecha de símbolos, de columnas, de coronas, de cargas que ningún corazón debía soportar. Cada gesto suyo era litigio entre mortales y dioses. Cada decisión, una línea grabada en piedra. Había aprendido a no temblar, a no dudar, a no amar. Quesem era lo opuesto. Nacido en una aldea pobre del Alto Egipto, había crecido entre arena caliente y trabajos duros. Su fuerza no venía de dioses, venía de la necesidad, de la supervivencia. De la rabia que solo conocen aquellos que nunca han sido elegidos. Era directo, honesto, incapaz de fingir respeto por quienes no lo merecían. No entendía el lenguaje de los templos, pero entendía el lenguaje de la vida. Y ese lenguaje le decía que Neferá era tan humana como él, aunque Egipto insistiera en lo contrario. Ella era luz ordenada, él era sombra imperfecta, ella era destino, él era libertad. Ella era carne obligada a ser espíritu, él era espíritu obligado a vivir como carne, y esa contradicción era la raíz de su unión y de su condena. Quesem la trataba como ninguna otra persona se atrevía, sin miedo. Decía su nombre sin títulos, la miraba sin reverencia, la escuchaba sin interrumpirla con plegarias vacías. En él, Neferá encontró algo que jamás había tenido, un espejo donde verse sin dioses, sin templos, sin corona. Y fue esa visión, peligrosa, desnuda, liberadora, lo que la atrapó para siempre. Pero esa conexión tan humana, tan simple, tan prohibida, era también la razón por la que nunca debieron estar juntos, porque él no era noble, no era iniciado en templos, no tenía ca fuerte, no tenía protección divina, era mortal en su forma más pura. Y los rituales de los dioses no estaban hechos para quienes no tenían linaje sagrado. Quesem podía amar como hombre, Neferá podía amar como mujer, pero los rituales solo aceptan a los que están destinados a ellos. Cuando él murió, esa verdad cayó como una sentencia entre los dos mundos. El cuerpo de Quesem fue llevado a Abidos sin ceremonia. Su Ka se dispersó como bruma. Los sacerdotes no lo reclamaron, los dioses tampoco. Para las potencias divinas, él no era más que un nombre sin peso. Un espíritu sin valor ritual. Para Neferá, en cambio, era su único vínculo con la vida. Un hombre que no debía volver, un amor que no debía existir, un cuerpo que no debía recibir un ritual divino. Pero los dioses no previeron una cosa, una reina dispuesta a romper el tejido sagrado por un corazón mortal. El consejo lo vio, los templos lo intuyeron. El desierto lo escuchó primero, y ese silencio, cargado de presagio, cayó sobre Egipto como una sombra. Porque el amor humano es fuerte, pero el amor que toca lo divino es devastador. Y Neferá estaba a punto de descubrirlo. Los pergaminos prohibidos del templo de Abidos nunca debieron estar al alcance de una reina. Ocultos en cámaras selladas, escritos con tintas mezcladas con minerales sagrados, contenían conocimientos demasiado antiguos para pertenecer al mundo de los vivos. Neferá había pasado noches enteras allí dentro, sin descanso, sin luz natural, rodeada de textos que incluso los sumos sacerdotes temían leer. Y fue en una de esas noches, cuando el silencio era tan profundo que parecía observarla, que encontró las palabras que no debía encontrar, el ritual de la unión sagrada.
El rito que solo Isis había ejecutado, la fórmula que devolvió a Osiris su cuerpo, su fuerza, su semilla, la fórmula que dio nacimiento a Horus, la fórmula que nunca debía repetirse. El pergamino lo decía con absoluta claridad: la carne de un dios puede unirse a la carne de un dios. La carne de un mortal no resiste el regreso. Pero el dolor vuelve torpes, incluso a los sabios, y el amor vuelve ciegos, incluso a los elegidos por los dioses. Néfera repasó cada componente del ritual con manos temblorosas. Aceite de loto azul, destilado para abrir el Ka. Sangre del toro Apis, símbolo de poder y virilidad divina. La estatuilla fálica de Osiris, réplica exacta del órgano perdido que Isis reconstruyó para concebir a Horus, los cantos de apertura que no invocaban vida, sino espacio entre mundos, y la unión simbólica que debía realizar la sacerdotisa, no como acto carnal, sino como puente entre energías, carne humana ofreciendo espacio para que el Ka retornara. Néfera no era ingenua. Sabía por qué aquel ritual estaba prohibido, sabía que Isis había llorado sangre después de usarlo, sabía que incluso la diosa tembló. Pero al leer las palabras, sintió algo dentro de ella romperse como un sello antiguo, porque allí, entre líneas que ardían con un brillo casi vivo, encontró la promesa que la condenaría. Si el Ka escucha la llamada, la carne despertará. Fue entonces cuando cometió el primer error. Creyó que el amor era suficiente para sostener un alma. Creyó que el Ka de Kesem la reconocería. Creyó que podía hacer lo que Isis hizo. Pero Isis era diosa, y ella era mortal. El segundo error llegó cuando preparó la cámara funeraria en secreto. Nadie la asistió, nadie la aconsejó, nadie la detuvo. Encendió antorchas según los patrones del mito. Ungió el cuerpo del general con aceite, extendiéndolo lentamente por la piel fría, como si el tacto pudiera recordar la vida. Trazó símbolos de resurrección alrededor del altar. Y finalmente, colocó la estatuilla de Osiris sobre el pecho de Kesem, alineada exactamente con su corazón muerto. Pero el tercer error fue el más fatal. Néfera ignoró la advertencia inscrita en tinta roja en el borde del pergamino. El Ka humano. Si regresa, regresa fragmentado. Los dioses jamás lo ocultaron. Fue la reina quien eligió no verlo. En su desesperación, aceleró el ritmo del ritual. Cantó más fuerte. Usó más aceite del necesario. Vertió demasiada sangre de Apis sobre las vendas del general. Cada exceso abrió un portal más grande del que podía controlar. Cada desviación alteró la fragilidad entre mundos. Las paredes del templo comenzaron a respirar antes de tiempo. El aire se volvió pesado, casi sólido. Las antorchas se encendieron con un tono azul imposible. El lino que cubría el cuerpo de Kesem vibró como si algo debajo intentara romperlo. Néfera sintió como su pulso se aceleraba, no por miedo, sino por una certeza que llegó demasiado tarde. Había cruzado un límite que nunca debía tocar. Había replicado el dolor de una diosa sin tener la fuerza de una diosa. Había forzado el retorno de un alma que no estaba destinada a volver. Y cuando tomó aire para pronunciar la última frase del ritual, supo con una claridad brutal que ya no podía detener nada. Lo que ella había llamado estaba a punto de responder. La cámara funeraria estaba cerrada a cal y canto. Ni un sacerdote, ni un sirviente, ni un guardia tenía permitido entrar. Solo la reina, solo la mujer que había decidido desafiar a Isis, y solo el cuerpo del hombre cuyo nombre aún ardía dentro de ella como una herida abierta. El ritual comenzó cuando la primera antorcha murió sin explicación.
La segunda parpadeó como un sol moribundo. La tercera estalló en un fuego azul imposible, un color que solo pertenecía a los ritos de creación. Nefera no retrocedió. Deslizó sus manos sobre el cuerpo de Quesem, cubierto de aceites de loto. La piel estaba fría, pero no rígida, como si una parte de él aún recordara la forma del calor. El olor dulce del loto llenó el aire, mezclándose con el aroma metálico de la sangre del toro Apis que ella había vertido sobre el lino ritual. Era una mezcla pesada, casi embriagadora, que hacía que la cámara pareciera más pequeña, más cerrada, más viva. La estatuilla de Osiris reposaba sobre el pecho del muerto. Un objeto pequeño, pero cargado de la energía más peligrosa del mito, el símbolo fálico que Isis reconstruyó para devolver a Osiris su capacidad de engendrar vida. Su presencia rompía el equilibrio del aire. Cada vez que Neferá respiraba, sentía que la estatua respiraba con ella. Los cánticos comenzaron como un murmullo bajo, casi un temblor. Eran palabras antiguas, anteriores a las dinastías, anteriores a los templos, anteriores incluso al trono, palabras que no invocaban a los dioses, sino que los imitaban. Néfera no las recitaba, las dejaba fluir desde algún lugar entre su voz y su alma. El Ka respondió, primero como un estremecimiento leve, luego como un viento sin origen, luego como un sonido gutural que salió del pecho muerto. Neferá abrió los ojos. El cuerpo de Quesem se había arqueado apenas, un gesto imposible para un cadáver. Ella continuó el ritual, retiró la estatuilla y la sostuvo entre sus palmas. El objeto vibraba, emanando un calor extraño, casi vivo. Lo colocó entre su frente y la del general, tal como indicaba el pergamino prohibido. La unión no era carnal, era simbólica, energética, un puente invisible que obligaba al Ka del muerto a reconocer el llamado de la reina. Neferá inclinó su cuerpo sobre el de él. Sus respiraciones se mezclaron, aunque una de ellas pertenecía a un hombre que no debía respirar nunca más. Sus manos trazaron líneas de aceite sobre su pecho, marcando símbolos de fertilidad divina. Su voz se quebró por un instante. El aire estalló. Literalmente, estalló. Una presión brutal recorrió la cámara. Las antorchas se curvaron hacia atrás. Los jeroglíficos vibraron como si quisieran desprenderse de las paredes. El Ka entraba. El Ka regresaba. El Ka se precipitaba por el espacio abierto por el rito, atraído por el olor del loto, por la sangre de Apis, por el símbolo de Osiris, por la voz de la reina, y por el amor que lo había llamado desde la frontera de la muerte. Quesem respiró. No un suspiro, no un latido, una inhalación completa, violenta, profunda, como si el alma hubiera regresado a la carne a través de un desgarro. Neferat lloró sin lágrimas, lo sostuvo entre sus brazos, sintió su pecho elevarse. Por un instante, un único instante, creyó que había funcionado, que la vida había vuelto, que él la reconocía. Pero entonces Quesem abrió los ojos. No eran ojos humanos, ni ojos de un muerto, ni ojos que recordaran quién había sido. Eran ojos distorsionados, agitándose detrás de un brillo oscuro, como si el Ka hubiera regresado roto, dividido, incompleto, un Ka fragmentado, deformado por el dolor de haber sido forzado a volver cuando no debía. ¿Por qué me llamaste?, murmuró con una voz que no pertenecía a su garganta. Néfera sintió el mundo quebrarse a su alrededor. Sintió la energía del Ka rodearla, apretar su pecho, entrar por sus venas. Sintió que una parte de ella estaba siendo arrancada para sostener la presencia del hombre que amaba. El cuerpo de Quesem empezó a temblar, no de vida, de exceso, de un retorno antinatural.
El ritual se desbordó. La cámara se llenó de sombras líquidas. El fuego azul se elevó sin consumir nada. Las paredes exhalaron un humo que parecía surgir de las piedras mismas. Y en el centro de ese caos, con la reina sostenida en sus brazos, el renacido gritó, un grito de dolor, un grito de furia, un grito de existencia. Pero no era un hombre, no todavía, no de la forma que Neferaj había esperado. Ella comprendió la verdad más cruel del mito. Isis devolvió a Osiris, pero Osiris no volvió igual. Y lo que Néfera había llamado no era Kesem, era algo que había usado su nombre. Kesem se incorporó lentamente, como un niño aprendiendo a mover un cuerpo que no le pertenece. Sus manos temblaban, no por debilidad, sino por exceso de fuerza. Sus dedos se cerraban y abrían con una violencia silenciosa, como si palparan un mundo que ya no reconocían. Néfera dio un paso atrás, no por miedo, sino por la intuición instintiva de que lo que tenía delante no era un hombre. Era un Ka desnudo intentando aferrarse a una forma humana que lo asfixiaba. El renacido levantó la mirada. Sus ojos no poseían pupilas, solo sombras líquidas girando como arenas negras atrapadas en remolinos. «¿Mi nombre?», murmuró, rozando un sonido que se rompió antes de completarse, como si la palabra Kesem ya no le perteneciera, como si el ritual hubiera borrado aquello que lo hacía ser él. Neferá intentó tocarlo. El Ka reaccionó. Una fuerza invisible la arrojó hacia atrás, como un latigazo que hubiera surgido de la nada. Su espalda golpeó la pared, el aire abandonó sus pulmones. Pero aún así avanzó de nuevo. No porque fuera valiente, no porque fuera reina, sino porque lo amaba. Y el amor, cuando se mezcla con la culpa, deja de temer incluso a los dioses. «Soy yo», susurró ella. «Regresa». El renacido inclinó la cabeza, como un animal que escucha por primera vez un sonido extraño. De pronto se acercó demasiado. Su rostro quedó a pocos centímetros del de Neferá. El olor del loto mezclado con algo que no tenía nombre, una fragancia fría, metálica, casi mineral, llenó el aire. No era olor a muerte, era olor a algo que nunca debió haber vuelto. «No debiste llamarme», murmuró él. Pero el él ya era un espejismo. La voz emergía desde un sitio roto, fracturado, como si varias voces hablaran al mismo tiempo desde distintas partes del mismo cuerpo. El Ka buscó alimento, no comida, no aire, energía, calor, vida. Y lo tomó de donde más cerca estaba, del templo. Las antorchas comenzaron a extinguirse una por una. No por viento, por absorción. Las llamas eran jaladas hacia el renacido, consumidas por un vacío invisible que palpitaba alrededor de su figura. Los símbolos pintados en las paredes palidecieron. Algunos se borraron. Otros se derritieron como cera bajo fuego. Néfera sintió que su propia energía se inflamaba en su interior, como si algo dentro de ella hubiese sido marcado para ser devorado. Los escritos antiguos no mentían. Un Ka humano no regresa completo, regresa hambriento, regresa herido, regresa buscando equilibrio a través del consumo. La reina trató de contenerlo usando los símbolos de protección. Falló. Los trazos se deshicieron en cuanto los dibujó en el aire. El Ka los devoraba antes de que tomaran forma. Al amanecer, Abidos ya sabía que algo había salido mal. Los sacerdotes encontraron las estatuillas de Osiris caídas de los altares. Los pájaros murieron en pleno vuelo. El río retrocedió de forma antinatural, como si algo en el fondo hubiera inhalado. Rumores comenzaron a correr. Una sombra camina en el templo. El muerto respira. La reina abrió una puerta prohibida.
El consejo se reunió con urgencia, sus rostros tensos, sus manos temblando. Ella rompió el rito de Isis, dijo uno. Trajo un espíritu incompleto, dijo otro. Despertó un demonio, susurró el más anciano. Pero la verdad era mucho más cruel. Néfera no había traído un demonio. Había traído de vuelta al hombre que amaba, pero quebrado, roto, deformado por el dolor de un tránsito que ningún mortal debía recorrer. El renacido abandonó el templo sin que nadie pudiera detenerlo. Caminó por las calles como un rey olvidado. La gente cayó de rodillas, sin saber por qué. Algunos lloraron, otros huyeron. Todos sintieron algo primitivo moverse en su interior, la certeza de que aquello no era humano. Los cultivos se marchitaron a su paso. Las sombras lo seguían como si fueran parte de su piel. Las lámparas se apagaban a varios metros de distancia, y cada vez que respiraba, el aire vibraba como si la realidad misma estuviera a punto de fracturarse. Nefera lo siguió desde lejos, no porque quisiera detenerlo, sino porque sabía que todo lo que él destruía era responsabilidad suya. Su amor lo había arrancado del descanso, su ritual lo había devuelto incompleto, su ego había querido desafiar a Isis, y ahora Egipto pagaba el precio. La ironía la golpeó con una claridad aterradora. Lo llamó para salvarlo, y ahora él destruiría todo lo que ella juró proteger. El regreso de Kesem no había sido un milagro, había sido una ruptura, un desgarro, una herida abierta entre este mundo y el otro, un regreso que no buscaba vida, sino destrucción. La búsqueda terminó en el mismo lugar donde había comenzado, Abidos. El renacido regresó como si una cuerda invisible tirara de él hacia el templo. Sus pasos eran lentos, irregulares, casi dolorosos. No había furia en su movimiento, no había propósito, solo había hambre, una hambre que no pertenecía al hombre que fue, sino al Ka fragmentado que lo ocupaba. Neferá lo siguió sin escolta, sin corona, sin armas, sin oraciones. Caminaba como caminan los condenados, no para detener el destino, sino para enfrentarlo. Su túnica, antes blanca, estaba manchada por la arena y por el aceite ritual que no había logrado sacarse de la piel. Sus ojos ardían, no de miedo, sino de una tristeza tan profunda que parecía antigua. El renacido se detuvo ante la entrada del templo. Las columnas temblaron, las pinturas murales se desvanecieron. La estatua de Osiris se agrietó desde la base hasta el rostro, como si el dios mismo retrocediera ante lo que veía. Kesem, o lo que quedaba de él, se volvió hacia Neferá, y por un instante, un solo instante, el remolino oscuro de sus ojos pareció estabilizarse. Neferá, pronunció con una voz atravesada por 100 ecos. Ella sintió el corazón abrirse como una herida recién cortada. «Estoy aquí», respondió. Él dio un paso adelante. La sombra que lo rodeaba se movió con él, como una criatura viva. «No debiste traerme, no debiste romper el sello de Isis, no debiste tocar la muerte. Lo hice por amor». La frase se quebró. No era una excusa, no era defensa, era confesión, una verdad desnuda, una verdad que la consumía a cada segundo. El renacido extendió la mano, no como un gesto de ternura, ni como amenaza. Era el gesto trágico de un hombre que quiere tocar aquello que reconoce, mientras lucha contra aquello que lo domina. Neferá avanzó hacia él sin vacilar. Puso su mano sobre la suya y sintió el frío. No el frío de los muertos, un frío más hondo, más cruel, el frío de un alma que no pertenece a ningún lugar. «Regresa», susurró ella, «aunque sea por un instante. Recuérdame».
El cuerpo del renacido tembló. Sus dedos se cerraron sobre los de ella, no con fuerza, sino con desesperación, y entonces ocurrió lo inevitable. El Ka, hambriento, incompleto, roto, reconoció la energía de Neferá. La misma energía que lo había llamado de vuelta, la misma energía que lo sostuvo entre mundos, la misma energía que ahora reclamaba para sí. Un torrente invisible la envolvió, su espalda se arqueó, su respiración se quebró, su piel ardió como si el loto azul la hubiera penetrado hasta los huesos. El Ka absorbía, tomaba, exigía, devastaba. Ella no gritó, solo lo miró. Miró el rostro que amó. Miró la sombra que destruyó ese rostro. Miró al hombre que quiso salvar y al monstruo que había creado. El renacido intentó apartarse, intentó detener el flujo, intentó luchar contra la fuerza que lo poseía. Pero un Ka no entiende de amor, solo entiende de equilibrio, y él estaba incompleto. Ella era la pieza final. «Perdóname», murmuró él, con una voz humana por primera vez. Neferá sonrió, débil, con una ternura que solo tienen las reinas cuando aceptan la muerte como último deber. «Siempre te perdoné». El Ka entró en ella como una llamarada silenciosa. Su cuerpo se estremeció una sola vez. Luego se apagó, como una vela sin oxígeno. El renacido la sostuvo mientras caía, temblando como si cada fibra de su ser estuviera desgarrándose. La sombra alrededor de él comenzó a disiparse. El fuego azul se extinguió. El aire dejó de vibrar. La maldición se quebró. Porque el Ka encontró lo que buscaba, y al reclamarlo, se consumió. Neferá murió sin temor. Murió en los brazos del hombre por quien desafió a una diosa. Murió sabiendo que su amor había sido su ruina y su redención. Así murió la reina que rompió el ritual sexual prohibido de Egipto, no por castigo divino, no por manos humanas, sino por el amor que intentó devolverle la vida a un hombre y terminó devolviendo la muerte a ambos. El templo quedó en silencio después de la muerte de Neferá. No un silencio normal, no un silencio de piedra, ni de noche, ni de templo sagrado. Era un silencio denso, casi material, como si los muros contuvieran la respiración para no interrumpir la despedida de dos almas que habían sido arrancadas del destino. El cuerpo de la reina reposaba inmóvil sobre el suelo, envuelto en la luz tenue que se filtraba desde las grietas del techo. Su rostro estaba en paz, más sereno que en vida, como si por fin hubiera encontrado el descanso que los dioses le negaron. El renacido, ahora solo un cuerpo vacío, sin Ka, sin sombra, sin voluntad, yacía a su lado. Dos cuerpos unidos por un destino que nunca debió escribirse. La energía había desaparecido. El fuego azul se había extinguido, las sombras ya no se movían. Todo lo que quedaba era la marca invisible de un acto prohibido, el lugar donde una reina desafió a Isis, donde un hombre regresó incompleto, donde un amor se convirtió en ruina. Los sacerdotes tardaron horas en atreverse a entrar. Habían visto señales durante días, aves muertas, humo sin fuego, agua retrocediendo, estatuas llorando gotas de arena. Pero lo que encontraron dentro del templo los detuvo en seco. La estatua de Osiris estaba quebrada en dos. Los jeroglíficos del muro habían desaparecido, como si hubieran sido arrancados por una mano invisible. Y en el centro, los cuerpos de Neferá y Kesem yacían inmóviles, como si hubieran estado esperando que alguien confirmara su final. Los sacerdotes no lloraron, no rezaron, no tocaron los cuerpos, solo observaron. Porque la muerte de una reina no es tragedia, es presagio. Comenzaron a murmurar teorías. Ella rompió el ritual. Él regresó incompleto. Los dioses exigieron equilibrio.
pero ninguna palabra podía explicar la verdad que impregnaba cada piedra del templo, que el amor humano, cuando toca los dominios de los dioses, deja de ser amor, se convierte en deuda, deuda que nunca perdona, deuda que siempre exige pago, deuda que a veces cobra con sangre y a veces con almas. El cuerpo de Neferá sería enterrado sin nombre. El consejo ordenó borrar sus títulos, sus inscripciones, sus retratos. No por odio, por miedo. Miedo a que los futuros reyes intentaran lo mismo, miedo a que la historia repitiera la herida, miedo a que otro corazón humano deseara romper un ritual divino. Y así, la reina que desafió a Isis desapareció de los registros oficiales. Su tumba no sería monumental, su historia no sería recitada, su amor no sería celebrado, pero las cosas que los templos intentan borrar nunca desaparecen por completo, quedan en las grietas, en los rumores, en las noches sin luna, en la idea terrible que se repite desde la primera dinastía. Lo que se despierta con amor, se destruye con amor. El mito de Neferá sobrevivió en susurros. Los peregrinos contaban que su espíritu caminaba por Abidos cuando la noche era demasiado silenciosa. Las madres advertían a sus hijas de no amar más de lo que un alma puede soportar, y los sacerdotes, al pronunciar los ritos de protección, bajaban la voz al llegar a las líneas que hablaban de la unión sagrada. Porque todos sabían la verdad. Aunque nadie se atreviera a decirla, Isis pudo devolver la vida a Osiris porque era diosa. Néfera lo intentó siendo humana. Y la diferencia entre ambas es la diferencia entre un milagro y una tragedia. Si los dioses permiten la vida, también permiten la pérdida. Si los dioses permiten el amor, también permiten su precio. Y si los dioses permiten el retorno, lo hacen solo para recordar que ningún mortal puede sostener la carne y el espíritu al mismo tiempo. El ritual sagrado no destruyó a Neferá, no destruyó a Kesem, destruyó la idea misma de que el amor puede desafiar a la muerte sin convertirse en castigo, porque lo que roba la vida, roba el alma. Abidos amaneció distinto el día siguiente. El aire era más liviano, casi vacío. No quedaba rastro del fuego azul, no quedaba sombra moviéndose entre columnas. No quedaba vibración de un Caín completo intentando aferrarse a la carne. Solo quedaba el eco silencioso de un amor que se había atrevido a cruzar la frontera que incluso los dioses temen tocar. Los sacerdotes sellaron el templo antes del mediodía. No ofrecieron plegarias, no convocaron procesiones, no pronunciaron nombres, porque en Egipto, cuando algo debe desaparecer, simplemente se borra. El cuerpo de Néfera fue trasladado en secreto hacia una tumba menor, sin estatuas, sin himnos, sin ofrendas. La reina que un día dominó el Alto y el Bajo Egipto fue enterrada como una desconocida. Dicen que el sacerdote más joven del cortejo lloró al verla, no por devoción ni por miedo, por ironía, porque vio en ella lo que los reyes ocultan y los dioses silencian, que incluso el poder más grande se derrumba si intenta tocar lo prohibido. El cuerpo de Kesem nunca recibió sepultura. El consejo ordenó quemarlo en silencio, no por odio, por pánico, porque nadie quiso arriesgar otra grieta entre mundos. Sus cenizas fueron arrojadas al desierto, a ese espacio infinito donde las historias se diluyen y se transforman en advertencias. Y allí, bajo el sol despiadado, nació el mito de la reina que amó demasiado. El mito de un hombre arrancado de la muerte, el mito de un ritual sexual que solo Isis podía sostener, el mito de un destino que se quebró por tocar una fuerza más antigua que las dinastías. Con el tiempo, los escribas modificaron las crónicas. El nombre de Neferá se borró de los muros. El de Kesem nunca se escribió.
El ritual desapareció de los archivos, y lo único que quedó fue un silencio incómodo alrededor de Abidos, un silencio que el viento no se atrevía a romper. Pero la historia, incluso cuando la borran, insiste. Aparece en símbolos, en murmullos, en sombras. Aparece en noches donde el Nilo no fluye. Aparece cuando los amantes juran que la muerte no puede separarlos. Aparece cuando alguien, en algún rincón del mundo, decide que el amor merece despertar lo que estaba dormido. Y en esos momentos, la pregunta surge, como una herida que nunca cicatriza. ¿Hasta dónde llegarías tú para recuperar a quien amas? ¿Cruzarías el velo? ¿Romperías la ley? ¿Desafiarías a los dioses? ¿Abrirías una puerta que no puede volver a cerrarse? Néfera lo hizo. Lo hizo por amor. Lo hizo creyendo que la vida puede ser devuelta sin destruir algo a cambio. Lo hizo pensando que los dioses callan, cuando en realidad esperan. La ironía es brutal. La historia no perdona. La muerte tampoco. Y tú, que has recorrido esta tragedia hasta el final, pregúntate, ¿qué pesa más, el amor o el precio que exige? La respuesta no está en los templos, no está en los mitos, no está en los dioses. Está en cada uno de nosotros, en ese lugar donde la carne calla y el alma recuerda. La ironía es brutal,